El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Bueno, amigos de la Pedagógica Radio, sean bienvenidos una vez más a Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, espacio de la Licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades. Estamos muy felices de esta cuarta temporada de nuestro programa. Hoy llegamos a la emisión número 47 y créanme que hemos preparado una programación para este semestre muy especial, hecha con muchísimo corazón, sentido, sentimiento y muchos significados. Preparamos una serie de especiales sobre escritores, libros, pedagogía. Vamos a tener invitados al grupo Geopaideia, que es uno de los grupos de investigación más importantes que tiene nuestra Universidad Pedagógica Nacional, que además ya estamos muy felices porque está en una excelente categoría por Colciencias. Vamos a tener a profesores de Geopaideia haciendo una serie de programas para que nos hablen cómo hacen sus procesos pedagógicos, los semilleros que tienen, y además recordarles que este programa siempre está apoyado con el semillero Arterias Culturales de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales, que sesiona todos los jueves de 2 a 3 de la tarde en la biblioteca. Como siempre, un saludo fraterno y le doy desde luego un saludo a Elkin Calvo, quien una vez más nos estará acompañando en el Control Master. Para esta emisión tenemos como invitada Natalie Parra Díaz, licenciada en Ciencias Sociales de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, estudiante de la especialización en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional también, quien nos estará hablando de la bicicleta como proyecto educativo, o como lo llama ella, Biciprofe, una pedagogía sentipensante. Estoy muy feliz de verdad de que Natalie esté aquí con nosotros. Fue estudiante mía ya hace algunos años en cultura artística y ya veía tu potencial, una mujer entregada a la pedagogía, a la innovación curricular y a estas nuevas pedagogías que tanto trabajamos en nuestra universidad. Natalie, bienvenida. Hola a todos y todas, muchas gracias por la invitación, muy contenta de volver aquí al Alma Mater, ¿verdad? Gracias por la invitación. Claro que sí, Natalie, quiero que de una le hagas una pequeña introducción a todos nuestros oyentes de Toma Única. ¿Qué significa tu proyecto? Bueno, es una iniciativa que vengo desarrollando con la experiencia en diferentes proyectos educativos en instituciones públicas como la Alcaldía de Bogotá, la CAR Cundinamarca, y ya como independiente es una propuesta de toda esa experiencia para utilizar la bicicleta como una herramienta pedagógica y didáctica en la construcción y formación de sujetos integrales y conectar un poco mente y corazones, básicamente hacia allá en donde vengo trabajando. Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy en este especial de la bicicleta como proyecto pedagógico con Natalie Parra. ¡Nos fuimos! En Toma Única, tertulia. A big nice round of applause for this. Natalie, al ser licenciada en Ciencias Sociales, has trabajado en tu proyecto ese maravilloso concepto del maestro Orlando Falsborda, sentipensante, que se generó a través de sus vivencias con pescadores en San Martín de Loba, en Bolívar. Sentir y pensar unidos, buscar el equilibrio, desarrollar la sensibilidad hacia los problemas sociales. Cuéntales a nuestros oyentes cómo ha sido ese camino desde las ciencias sociales, tus búsquedas, cómo llegaste a la bicicleta, cuándo llegó en realidad esa pasión que se volvió en oficio. Sí.
Yo me gradué en el 2013 y ingreso a la pedagógica en el 2008 y ahí tuve la oportunidad de conocer al profe Ricardo Ruiz en la Cátedra de Cultura Artística, que fue fundamental porque básicamente es conectarse a uno mismo con su propia humanidad, con todos los miedos, con una cantidad de cosas que uno viene, pues que no tenía antes uno la experiencia. En ciencias sociales uno aprende a cuestionar el mundo, a cuestionar la sociedad y uno entonces desde la pedagogía cómo poder uno aportar. Sin embargo, en la formación de la universidad, aunque desde luego tuve experiencias prácticas con comunidades, en experiencias ya prácticas pedagógicas, cuando me gradué y salgo en el 2013, pues siento que aún faltaba mucho camino por recorrer, como que siempre hablábamos de pedagogías críticas y siempre teníamos mucha teoría, pero no veía muy bien el tema práctico. Lo que sí me lo ofreció, sobre todo las herramientas que el profe nos ofreció desde las artes, de poder uno empezar a conectar también la sensibilidad y esa conectividad que uno necesita también como profesor para comunicar, para poder conectar con los chicos. Si esta conexión no se da con los estudiantes, con adultos o demás donde he trabajado, pues realmente no se puede dar un proceso pedagógico donde uno no se divierte. También he descubierto que no hay tampoco ni enseñanza ni aprendizaje, así que cuando salgo es como continuar esa búsqueda y la necesidad de uno seguirse formando como el pedagogo que uno quiere llegar a ser, y pensando también en la pedagogía que a uno le hubiera gustado también tener durante todo su proceso desde la escuela misma. Natalie, gracias por esas palabras tan deferentes frente al proceso. Y ya que anotaste esa parte, porque pues tenemos todo el programa para hablar de la bicicleta, me llama la atención esa parte introductoria que hablas de la parte expresiva, esa parte escénica tan importante, que también la desarrollaste con un gran amigo nuestro que ya desafortunadamente no está entre nosotros, el maestro Francisco Martínez, fundador del Teatro La Candelaria, edil del barrio La Candelaria, militante de la Unión Patriótica durante muchos años, un defensor de los derechos humanos. Y me gustaría que le hiciéramos un pequeño homenaje a Pachito. ¿Cómo fue ese descubrimiento del arte también a través de esa experiencia con él y lo que te formó en tu proceso humano, pedagógico? Bueno, desde ese abrebocas que el profe como que lo pica a uno en esas clases, y que logramos tener una puesta en escena, yo trabajé el teatro del absurdo con Esperando a Godot. Ah, qué bien. Y fue muy lindo poder uno poner en escena todo ese tema del absurdo, el sinsentido, la sin razón de la existencia, una cantidad de cosas. Y entonces uno queda picado, y cuando yo sigo avanzando en la carrera, porque eso solo fue un semestre de cultura artística y no encuentro de pronto otras herramientas en mi carrera sobre eso, entonces empecé a salir. Y también el profe, pues habíamos visto el trabajo del Teatro La Candelaria, que desde luego reconocemos como un trabajo súper importante para el país. Y entonces allá ellos no tenían talleres como tal, no llegué a eso, sino que Francisco Martínez, Pachito, tenía su corporación Canto Nuevo muy cerca allá al Chorro de Quevedo, y allá entonces empiezo a hacer esos talleres con unos tutores también geniales. También Pachito hacía algunos talleres, pero trabajamos cuerpo, voz, construcción de personaje, y fue un encuentro muy lindo con uno mismo como mujer, en ese tránsito también que uno empieza a crecer. Yo pues todavía llegué de unos 18 años, o sea, es todo el crecimiento que debe acompañarlo a uno y empezar a formarse y descubrirse. Creo que es eso lo fundamental que le permite a uno el teatro, sobre todo, y las herramientas, todo desde las artes, es como descubrirse uno mismo y proponer desde allí. Al escucharte reafirmamos lo que hablaba tanto el maestro Paulo Freire, ¿no? Una educación de la pregunta, no de la respuesta. Entonces me sorprende y me emociona mucho ver lo que una clase puede significar para una estudiante, porque yo lo he dicho varias veces, que no son 30, 35 estudiantes, sino cada uno de esos universos que está ahí sentado con todas las expectativas para ser maestro, ¿no? Que es como el sueño, ¿no? Universidad Pedagógica Nacional, formadora de formadores. Entonces sí me parece muy clave, Natalie, hablar de eso, ¿no? De que las inquietudes pueden nacer de una clase, de un profesor, pero es el proceso único del estudiante, ¿no? Ahí sí, evocando a Walt Whitman,
Nadie, ni yo ni nadie hará el camino por ti, tú mismo has de recorrerlo, no está lejos, está a tu alcance. Tal vez lo encuentres de pronto en la arena o en el mar, y yo siento que a ti esas arenas te llevaron también a muchos caminos, a muchos senderos y a encontrarse con la bicicleta. ¿Tú venías ya en tu época de pregrado a la universidad en bici o no? No, lastimosamente no, verdad que es increíble. Yo tenía compañeros y sí me sorprende hoy que llego a la universidad, esto está repleto de bicicletas, el cicloparqueadero no da abasto y hay bicicletas regadas por todo lado que ojalá se organizara mejor. Pero en esa época realmente no había esa cantidad de bicis. Tenía un par de compañeros y a mí siempre me parecía como, no, o sea, desde Bosa, demasiado, yo no podría, yo iba en Suba, claro. Aunque yo sí recuerdo que caminaba mucho, me gustaba mucho caminar. De hecho, una vez que hubo un paro de taxistas, yo empecé a caminar y dije, bueno, voy a llegar a la universidad, y seguí caminando, y me vine caminando yo vivía en Suba, me vine caminando y fue como, bueno, chévere. Pero la bicicleta la veía muy lejos, sentía que era una cosa que para mí no me sentía capaz. Entonces, cuando ya yo salgo en el 2013, empecé a trabajar en un par de colegios, pero en el 2015, yo estaba trabajando como docente investigadora en una universidad de ciencias empresariales, en ESIEM, y allá empecé como a conocer la bicicleta por compañeros, colegas acá de la Facultad de Sociales, porque me los encontré y empezamos a hablar y ellos me invitaron a una rodada. Y pasa que en cada localidad, casi en la mayoría de localidades de Bogotá, hay unos colectivos bicicleteros que hacen unas invitaciones a la comunidad a pedalear la ciudad de noche, son rodadas nocturnas. En Suba hay un colectivo que se llama Suba hacia la bici y fue allá donde yo empecé a pedalear. Bueno. Pero la primera pedaleada fue para mí una tortura. Yo compré esa semana... yo compré la bicicleta como 2 semanas antes de esa rodada. Para mí era listo, voy a hacerlo. Y compré una bicicleta playera, yo todavía la tengo, se le llama Celeste. Es una bicicleta grande, playera de acero, súper pesada. Y esa noche salimos desde a las 7 de la noche del Portal Suba a pedalear la ciudad y eran rodadas larguísimas, o sea, llegamos al centro y luego de volvernos, estábamos llegando a las 11:30, 12 de la noche. Y realmente, como decimos en el mundo de la bici, literal se me pincharon las piernas. Claro. Entonces, de camino ya de regreso, tocó que me empujaran, compañeros de la logística de Subase, me empujaron todo el camino de regreso, yo no podía subir una andencita, o sea, no podía. ¿Qué tal ese bautizo? Fue tenaz, pero dije, no, hay que continuar, y algo pasó en la bici que me enamoró para continuar. Ah, sí, me imagino, por eso estás aquí. Me comentabas que la bicicleta es una herramienta con un potencial pedagógico enorme para el reconocimiento consciente del territorio y la conexión con la naturaleza, lo que te ha permitido convertirte en biciprofe. Quisiera que nos concretaras un poco más, Natalie, ¿en qué consiste esto? Tú llegas al aula en bici, desde luego, pero ¿cómo incitas a los chicos a que se acerquen a la bicicleta y empiecen, me imagino, a hacer todo un recorrido por la ciudad para descubrir el espacio, el lugar? Bueno, eso depende de cada institución y la propuesta que desde allí estén construyendo. Entonces, en Bogotá, por lo menos, en la alcaldía, pues era el acompañamiento de los chicos de la casa al colegio en bicicleta, y pues hacían un par de talleres en la institución y unas salidas ciclopaseos, cicloexpediciones que llamamos. Pero en la CAR, Cundinamarca, ya hay una connotación ambiental mucho más fuerte. Entonces, ya ahí es el tema de uno llega a la institución, hace unos acuerdos con los administrativos, porque necesita un espacio de almacenamiento de las bicicletas, porque las bicicletas se entregan como dato. Entonces los chicos tienen que hacer un proceso de formación y los que aprueben al final se les hace la entrega en préstamo de las bicicletas para que puedan desplazarse de sus casas al colegio o los trayectos que se hayan aprobado, diseñado. Entonces lo que nosotros hacemos básicamente es sacarlo a los chicos del aula. Es una pedagogía que trasciende el aula, eso es algo conflictivo a veces con algunos profes, eso nace el tema de las notas. No lo entienden un poco. Sí, entonces tengo que hacer esta evaluación, pero los chicos entonces hacemos unos talleres dentro de las instituciones, primero prácticas, habilidades en bicicleta, hacer un reconocimiento de la bici, qué chicos tienen o no habilidades sobre la bici, cuáles más, cuáles no saben pedalear, y ahí hacemos el proceso de enseñarles, que sería muy lindo, y hacemos la invitación también a que los papás todos deberían como hacer ese trabajo de enseñarles a sus hijos a pedalear. Yo creo que eso es fundamental.
y hacemos unas salidas de reconocimiento del territorio y lo que queremos es que los chicos empiecen también desde un descubrimiento también personal, porque la bicicleta en verdad permite desarrollar este tema de las inteligencias múltiples. Entonces, en lo kinestésico, en las inteligencias emocionales, lo que nosotros siempre promovemos y la experiencia lo que nos dice es que es muy diferente que los chicos estén en su ruta escolar o que los chicos los lleven en la moto, el papá, lo que sea, a que ellos empiecen a tener ese acercamiento de irse en grupitos de amigos en bicicleta. Ahí ineludiblemente va a haber conversaciones, uno empieza a mirar el territorio con otros ojos que los chicos muchas veces antes no se habían detenido a observar. Claro. Entonces, en la ruralidad pasa algo bien particular y yo amo trabajar en el campo, y es que he encontrado que los chicos en lo rural tienen aún ese imaginario muy fuerte de las ciudades, de las grandes ciudades, y menosprecian un poco ese espacio rural, y cuando yo voy es como, miren estas montañas tan hermosas que ustedes tienen, vamos a pedalearlas, hacemos cantos al agua. Entonces parte de ya la propuesta propia que yo vengo desarrollando, entonces es hacer ese tema también desde lo ancestral, de la ofrenda, y reconocer también el agua y las montañas como elementos vivos, la naturaleza como ser vivo. Entonces es también hacer el ejercicio de vamos a pedalear, pero también vamos a cantar, a ofrendar y agradecer. Bellísimo. A propósito de eso, yo tenía aquí en el libreto una inquietud. Sé que también has hecho parte de tu camino el concepto del retorno a las raíces, ¿no? A la Pachamama, a lo indígena, a esas búsquedas ancestrales de lo natural. ¿Cómo han sido estas experiencias y cómo las ves plasmadas en el quehacer pedagógico que estás emprendiendo? Ahí ya nos estabas haciendo casi la introducción, y créeme que en el proyecto, en todo lo que me enviaste de documentación, lo veo muy sólido, pero sobre todo también muy innovador, muy consciente del otro, muy de aprendizaje colaborativo. Te escucho con la experiencia de tu primera ciclorrodada y digo, si ahí no hay compañerismo, no hay hermandad, ¿en dónde lo hay, no? Sí, y que aparte luego de eso, yo seguí pedaleando con ellos y entré a formar parte del equipo de logística de Súbase a la Bici. Oh, qué bien. Y ahí fue cuando yo me enamoro, y entonces paso la bicicleta de montaña, empecé a practicar downhill, ciclomontañismo, luego tengo una bicicleta rutera, ahorita tengo 5 bicicletas, Por una bicicleta favor. doble suspensión, que es la que me acompañó en los recorridos rurales por esas montañas en Pacho, que es pura montaña, es la cuna del downhill. Claro, por Entonces favor. es absurdo. Y hoy que estamos, la bicicleta, acuérdate, bueno, desde hace años, pero ahora con lo de Egan Bernal, con nuestros ciclistas, que en esa vuelta a España parece es una Nairito. vuelta a Colombia. Y también, lastimosamente, Natalie, algo que tenemos que hablar es que en el país no tenemos respeto hacia el ciclista. Mira a esta joven que falleció hace poco haciendo su entrenamiento dominical de Paipa a Duitama, y cómo fue arrollada. Creo que van más de 230 vidas perdidas, ¿no, Natalie? ¿Cómo has sentido tú esa problemática tan terrible que o tenemos que hacer algo desde la seguridad vial en este país, pero no hay respeto por ese mínimo margen, que creo que es 1,5 metros, ¿verdad? Sí, hay una ley que es la ley 1811, es la ley Probici, y la mayoría la desconoce. No se ha hecho realmente un trabajo bueno todavía por difundirla y que se haga un proceso de formación en conductores, porque básicamente es el respeto a la vida, pero en la ley nos dice que tenemos los ciclistas derecho a ocupar el carril, así tengamos la ciclorruta al lado, porque eso es también lo que nos gritan cuando uno está pedaleando en la ciudad. Entonces súbase a la ciclorruta, que además le está quitando espacio al peatón, esa ciclorruta en andén que tenemos sobre todo en Bogotá, y no nos permiten circular por calzada cuando la ley 1811 nos lo permite. Total. Circular por carril, y más cuando uno sale a entrenar por carreteras departamentales. O sea, Dana, la última chica que murió, que tenía una carrera pero promisoria en el ciclismo, y que muere desafortunadamente en un suceso así, un incidente, porque ninguno es accidente, sino incidentes siniestros, pues era el derecho a 1.5 metros para rebasar al ciclista. Es 1.5 metros por la vida, y si hacemos un llamado de verdad que por favor nos cuiden, y es el respeto, y yo vengo trabajando un concepto también de democracia vial, que en la vía se vienen reflejando también este tipo de situaciones desde las violencias que tenemos en la sociedad, y es un poco hermanarnos, un poco a vernos de verdad no como enemigos, sino a cuidarnos entre todos. Somos muy vulnerables en la bicicleta, y es lo que pedimos, que por favor nos cuiden y nos respetemos entre todos. Claro, me llama mucho la atención esta parte final que mencionas, porque incluso traemos las violencias a la carretera, total, ¿no? Entonces veo una confrontación ahí terrible,
donde en últimas el ciclista es el ser más vulnerado, ¿no? Así es. Quise traer algunas canciones que encontré sobre bicicletas, Natalie, querida audiencia de Toma Única aquí en la Pedagógica Radio, porque me parece muy significativo esto, ¿no? Como también la bicicleta ha sido protagonista de infinidad de canciones. Encontré unos niños, una banda de música para niños argentina que se denomina Tutú, conformada por músicos y recreadores dedicados a la docencia. Están muy en la onda de lo que yo te escuché, lo que te leí, y el tema se llama La Bicicleta Mágica, como mencionas como mencionan en la página institucional. Son canciones donde habitan la fantasía, la libertad, la ecología, la vida al aire libre, la educación vial y el amor a la bandera, ¿no? Un paseo variado para jugar, escuchar, imaginar, bailar y divertirse, donde los chicos son los agentes de cambio para construir un mundo mejor. Escuchaba esa canción y de una la sentí totalmente a la par de tu proceso, Natalie. Entonces vamos a ver qué te parece la canción. Querido Elkin, vamos con La Bicicleta Mágica. Por aquí, vamos juntos, ven y subí. Dale, vamos, pedalear, a subir, a bajar, mirar de arriba y navegar. Todo es distinto desde acá, pedaleando, voy andando en mi bicicleta mágica, pedaleando, voy andando en mi bicicleta mágica. Voy a llenar la ciudad toda de risas al pasar. Voy a borrar todo lo gris con mi goma de borrar y mis rayos pintarán. Big nice round of applause for this. Going to Kansas City, here I come. La bicicleta nos permite escapar de muchas otras máquinas. La usamos para transporte, deporte, recreo y la convertimos en un modo de vida, nos decía Jobs Brand, un entusiasta estadounidense de las bicicletas. Natalie, quisiera preguntarte cómo sentiste la canción y además un poco más que nos profundices de esas experiencias, cómo los niños han recibido la propuesta. Sé que es difícil, no todos los niños tienen acceso a una bicicleta a nivel económico, etcétera. Pero me imagino que cuando ya emprendes la ruta es todo un universo que se abre, ¿no? Es el aula expandida, ¿no? Lo que soñamos siempre y un poco lo que también la Pedagógica Radio nos permite aquí, ¿no? Desde el proyecto educativo que llevamos. No, total, es que habla de la bicicleta mágica y es eso lo que es para nosotros. Nosotros la llamamos la máquina de sueños. Y es porque cuando uno pedalea hay muchas emociones y sensaciones, libertad, autonomía, independencia. Como mujer fue un logro increíble cuando empiezo a pedalear la ciudad, de enamorarme de poder desplazarme cuando yo quisiera, al ritmo que yo quiero, por mis propios medios. Es algo que uno como mujer sobre todo le aporta mucho al tema de empoderamiento, y es eso lo que uno quiere compartirle a los chicos. Así que no, desde luego. Y aparte, cuando es contexto rural,
desde el reto de pedalear las montañas en la ruralidad ya implica unas cuestiones muy bonitas, que los chicos se pongan metas, que descubran su fortaleza, porque es eso. Cuando yo te digo que cuando estaba en la universidad no me sentía capaz de pedalear, yo dije eso es algo muy lejano, uno se encuentra cuando llega a la cima de esa montaña, uno dice, lo logré y sí soy fuerte y sí soy capaz. Entonces muchas niñas en los colegios que también tenían como esa sensación de que no, o sea, los papás también a veces nos forman con eso, ¿no? Desde las familias, las escuelas, siempre pedirle ayuda al papá, pedirle ayuda al hermano, pedirle ayuda siempre a esa figura masculina, y es también descubrirnos nosotras. Y pasa algo también con la mecánica. Yo de hecho me metí de lleno y he hecho 2 cursos en el SENA de ajuste técnico mecánica en bicicletas gama baja y gama media. Y fue también a raíz de una situación un poco personal, porque yo tenía una relación súper dañina y el hombre siempre me hacía la mecánica y siempre me hacía todo. Cuando esa relación termina, yo me pincho en la bicicleta. Digo, carajo, ¿ahora qué hago? Pues lo que hice fue irme a comprar unos parches, todas las herramientas, y con videos de YouTube empecé a despinchar y lo logré. Dije, buenísimo, listo, yo puedo. Y luego, entonces, encuentro en la mecánica que también es derribar esos prejuicios de que solo es masculino. Hay un tema que es en las ruedas de bicicleta hay unas varillitas al centro de la manzana, al aro. Eso es un trabajo que yo lo asemejo mucho como al tejido, es como un tejido de acero, y a mí se me dio mucho, y de hecho se me daba incluso cuando en otros espacios con otros hombres. Entonces es entender que la mecánica y todo este tema no es solo de hombres, no es solo masculino, y que las mujeres tenemos esa capacidad también. Así que a las niñas, dentro del programa, les ponemos también a que ellas aprendan, todos aprenden a despinchar. Y ahí entonces uno se da cuenta que todos los chicos, que aparte de todo uno pregunta, ¿quién sabe despinchar? Puede que todos los chicos levanten la mano a veces por ese tema de que porque es hombre, claro, tiene que saber. Casi el juego de roles, todo, ¿no? Es una así. Cosa ya del estereotipo. Es así. Y cuando entonces uno empieza a explicarles después que en la práctica no ven, que no más, que hay cosas que tienes que saber, de meter bien la palanca, de sacar el neumático, y que los chicos mismos se dan cuenta y uno los pone a trabajar todos, y que las niñas al final dicen, yo aprendí, eso es muy lindo, que ellos tengan esas capacidades. Entonces también trabajamos como el tema de empoderamiento femenino desde allí, y derribar todo ese tema de estigmas desde el género, que pues nada que ver. Casi el proyecto que nos hablas es netamente polifónico. Natalie, querida audiencia de Toma Única, estaba hablando de uno de los ejes temáticos de nuestra emisora, la pedagógica radio, voces y sonidos que enseñan, es el eje educomunicativo. Pero también te estaba preguntando anteriormente de todo el proceso etnoeducativo que llevas tú con lo del regreso a la tierra, los rituales. Profundízanos un poquito más en eso. Listo. Que me parece de las cosas más bonitas del proyecto, es ¿no? que yo creo que es eso, como la posibilidad de uno como profesor y pedagogo empezar a caminar todo eso para poder llevarlo a las propuestas pedagógicas. Si uno no lo siente por propio y no se conecta a uno, difícilmente va a conectar a otros. Entonces yo empiezo a esa búsqueda, particularmente con los cabildos muiscas aquí que tenemos cercanos a Suba y a Cota. Yo estuve viviendo recientemente también en Cota, y pues ese tema desde las medicinas tradicionales, del tabaco, empiezo también a aprender a tejer. Entonces yo ahorita estoy tejiendo mochilas, he tejido unos chumbes. Entonces es realmente que no solo es el tejido del hilo, sino uno va también tejiendo pensamientos. Así que es un proceso muy bonito de uno pensarse su historia, hacer un ejercicio introspectivo. El tejido es una cosa lindísima, y he tenido también el acercamiento con medicinas tradicionales. Entonces eso para mí ha sido muy lindo. Yo cómo lo llevo a la propuesta, pues desde esos cantos al agua y toda la palabra que yo llevo es un poco lo que yo he aprendido de ese caminar. Pero hubo una experiencia particular que quiero compartir, y es que en Pacho, que estoy trabajando el año pasado, muy lindo, en donde se logró también una integración comunitaria con un mercado campesino, que es de las cosas más lindas que hay de mi trabajo en el proyecto, lo que dejé. La vereda Patasía en Pacho, que queda a 18 kilómetros subiendo montaña desde el casco urbano, hay un compañero de música de allá del pueblo que tiene un bohío, lo construyó, y él ha tenido contacto con la comunidad sicuani. Y entonces cuando yo empiezo a acercarme a este trabajo de este profe que me invitó, llevé a unos chicos, fueron un grupo como de unos 10 chicos entre jóvenes, chicos y chicas,
y los llevé pedaleando 18 kilómetros arriba del casco urbano, acampamos allá arriba en la vereda al lado del bohío, sembramos, tuvimos el contacto de integración comunitaria con el otro grupo con el que yo estaba trabajando, el mercado campesino abajo, y seguimos subiendo, que fue una caminata re dura, que tuve mucho apoyo allá de la regional de Cundinamarca. Me prestaron camioneta, llevamos todo lo que es de comida, alimentos, todo lo que son carpas, víveres, demás. Y después, entonces, desde ahí la camioneta, ir subiendo la caminata más arriba de montaña. Fueron como 1 hora subiendo y bajando. Por favor. Todos con equipos, con todo eso. Los chicos súper cansados, pero fue una jornada larguísima, pero muy linda de siembra. En la noche tuvimos círculo de palabra en torno al fuego en el bohío. Tuvimos cuentos, historias allá desde el territorio y hablamos un poco los chicos sobre eso, como sus raíces ancestrales, campesinas, porque muchos también tenían incluso familiares, desde luego, aunque vivían en el casco urbano, pues la conexión con el campo, sus familias era muy, muy cercana, y muchos también tenían como esa vergüenza un poco de lo campesino, y fue como también hablar de eso, de reconocer nuestros raíces, y los chicos lo reconocieron y fue algo muy lindo en sus palabras. Yo no tenía en ese momento apoyo de cámara y esto. Alcancé como a tomar un par de foticos con el celular porque realmente me tocaba hacer todo sola y eso fue muy difícil, o sea, fue desgastante, pero ahorita poder contar todas las experiencias y que los chicos ahorita, pues ellos me siguen mucho en mis estados y mis claro, cosas, todo lo que yo sigo viviendo, y sigo como en contacto con ellos porque fueron experiencias que desde sus propias palabras dicen que les motivó mucho. Natalie, yo te escucho y siento que la bicicleta es el corazón de todo un engranaje maravilloso. Cómo de verdad has hecho la metáfora del urdimbre con todo: reconocimiento del territorio, democracia, memoria, aprendizaje colaborativo, valores. Me parece que aglutina todo. Sí, es que eso es lo que nos soñábamos, que la bicicleta fuera también una herramienta transversal. En los colegios, aunque en algunos no se dio esa aceptación porque sí están muy metidos en el tema de las pruebas estandarizadas, como que quitarles el espacio al profesor que le está haciendo la evaluación y las notas y todo eso, a veces no nos permitió trabajar. En un colegio en dos me tocó retirarme porque no me dejaron trabajar, pero hubo otros que sí recibieron muy bien la propuesta, que también hoy son muy cercanos, que me escriben también de vez en cuando, y realmente es algo que también yo comento en mis ponencias, y es que allá, como era yo sola pedaleando, salía a pedalear sola a montañas y demás, me gané mucho el cariño y el apoyo de la gente, al ver que en verdad que veían que yo lo daba todo, que entregaba, que no me importaba pedalear hacia la vereda más lejana, el corregimiento más lejano, para poder llegar a los chicos y poder llevar las bicicletas y que tengan un proceso de formación muy bonito. La gente me apoyó mucho, entonces desde el grupo de ciclomontañismo de Pacho hasta la alcaldía muchas veces, y el mercado campesino es lo que se logró hacer. Todo fue una actividad muy linda. Bueno, Natalie, querida audiencia de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, siguiendo con la búsqueda de la temática musical, la bicicleta, encontré a un músico y compositor uruguayo, Martín Buscaglia, que tiene una oda a la bicicleta. Te invito a que la escuchemos todos y reflexionamos en torno a esta canción. Parque de los Aliados, Rambla, calles del Prado, cuernos de valle, en la ilusión y en el raye, contigo. Oh, voy a ser tu poeta, mi gran amor, bicicleta. Esta canción cumplirá su misión el día en que la escuche en boca de una chica con voz de miel, montada en su brillante corcel. O la silbe un personaje justo antes de que cambie la luz, montado en su brillante corcel. Oh, ¿qué será que me inspira? Serán tus rayos que giran
A big nice round of applause for this. Amigos de Toma Única, estamos hoy hablando de la Bici Profe con Natalie Parra. Les invito a que escuchemos unos mensajes institucionales aquí en la Pedagógica Radio, que estamos pronto de cumpleaños, 3 años de trabajo. Toma Única de la Pedagógica Radio. Así suena en la Pedagógica Radio, un idioma, muchas culturas. La fuente de mis dificultades siempre ha sido la misma: una incapacidad para aceptar lo que a los demás les parece natural y una tendencia irresistible a expresar opiniones que nadie quiere oír. Isabel Allende, 1942, escritora chilena. ¿Sabías que cada año las enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco cobran la vida de alrededor de 6 millones de personas en el mundo? De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, más de 600.000 de ellas son no fumadores, pero se ven afectadas por estar expuestos al humo de tabaco. Universidad Pedagógica Nacional, por una sana convivencia universitaria. Numeral, autocuidado y respeto al otro. La Universidad Pedagógica Nacional y el Departamento de Biología tienen el gusto de invitarlos a inscribirse a la maestría Estudios Contemporáneos en Enseñanza de la Biología, con registro calificado 107697 en modalidad a distancia con una semana presencial. La maestría tiene una duración de 4 semestres y bajo un enfoque intercultural reconoce la diversidad biocultural de nuestro país como escenario para la enseñanza de la biología. Se propone llegar al territorio nacional y contribuir a la construcción de prácticas pedagógicas en contexto. Mayor información, escribir al correo electrónico meceb@upn.edu.co o comunicarse al teléfono 594-1894, extensiones 275 o 276. Universidad Pedagógica Nacional, comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz. Si eres estudiante activo de la Universidad Pedagógica Nacional y vives en alguno de los 41 barrios incluidos en el convenio UAESP-UPN, puedes llevar a cabo una monitoría remunerada que te ayudará a solventar tus gastos económicos. Si estás interesado o interesada, consulta la página web de la universidad o acércate a las oficinas del GOAE, Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. La Universidad Pedagógica Nacional, en convenio con la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, ofrecen la licenciatura en Tecnología, con una duración de 9 semestres en modalidad presencial y jornada diurna. Mayor información en www.pedagogica.edu.co/Facultad de Ciencia y Tecnología. Universidad Pedagógica Nacional, un reconocimiento a lo que somos. En Toma Única, aguja y vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. Dentro de nuestro programa, Natalie, querida audiencia, tenemos un espacio para el vinilo, haciéndole un homenaje a ese maravilloso sistema sonoro. Y para este programa traje en especial un disco que Joan Manuel Serrat le dedica al poeta Antonio Machado. Escucharemos un tema icónico de muchas generaciones, no solamente de españoles, europeos, sino latinoamericanos.
en lo personal es una de mis canciones preferidas, haciendo la alusión a los caminantes, que me parece que es una analogía también con los amantes de la bicicleta. Te invito a que escuchemos Cantares. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. La felicidad es un concepto abstracto que se convierte en una sensación muy concreta con solo ir en bicicleta camino del mar. Aprender a montar en bicicleta es el primer desafío de cualquier niño, la primera lección que aprende ante la futura adversidad. Si no pedaleas, te caes. Una enseñanza que a su vez te concede la primera libertad. Palabras de Manuel Vicent, poeta español. Y me parece que estaban muy relacionadas con este tema maravilloso de Machado. Natalie, ¿cómo te ha impactado como mujer ser biciprofe? Y quisiera saber, porque no podemos dejar pasar nuestro programa sin dos elementos fundamentales de tu proyecto. El proceso que haces también de ver aves, ¿no? El avistamiento de aves, y si has empezado ya el proceso de sistematización de esta experiencia tan significativa. Bueno, ahorita en la especialización lo que estoy haciendo es sistematizar esa experiencia y con miras a una propuesta de formación de educadores desde esa pedagogía sentipensante que vengo trabajando con la bicicleta como herramienta pedagógica. Entonces, ahí vas. Y lo de las aves, el proyecto que me dices que es lo que estás involucrando en la parte final. Entonces, el tema de biciprofe, que es algo que yo vengo acuñando, no soy la creadora, pero sí, digamos que lo apropié mucho, es porque pues ya hace parte como de mi esencia. Siempre, y yo que me fui a vivir a Cowan, a Poima, a Pacho, yo vivía con la comunidad, me fui a vivir allá también un poco desde la IAP, la Investigación Acción Participativa, como un trabajo mucho más profundo, era ese irse a vivir allá. Entonces era la biciprofe por donde yo saliera, si fuera un domingo, siempre fui la biciprofe y no, como que no dejaba de trabajar, que era un poquito desgastante en un momento. Pero lo del tema de las aves, yo estuve estudiando desde Pacho y en Cota con una fundación que tiene todo el estudio de ornitología, que es el estudio de las aves. Quisiera comentar un poco, este año estuve trabajando en Arauca ya como pedagoga y asesora independiente con una ONG de acción humanitaria, y fue algo muy lindo, muy
profundo y fuerte también porque es en medio del conflicto armado. Arauca es una de las regiones más golpeadas por el conflicto. Allá el diario vivir es atentados o cualquier tipo de explosión, enfrentamientos armados. Entonces, en particular recuerdo la primera semana cuando ya iba a implementar el proceso de formación con bicicletas en un colegio. Nos tocó llegar a una mesa con varias ONG de acción humanitaria a decidir si continuábamos o no, porque en esa semana el ejército fue a acampar a la huerta escolar en la institución. Cuando el otro grupo armado, insurgentes, se entera, lo que hace correr es el rumor de que pusieron unas minas antipersona en la huerta. Entonces eso pues no se prohibía la entrada a la huerta, pero cerca del lugar sí hubo una víctima, un chico joven de 14 años que fue víctima de minado. Entonces en la mesa con las ONG tocó decidir si continuábamos o no. Entonces fue muy fuerte para mí. De hecho voy a contar ahorita que esa noche lloré profundamente, fue muy triste, frustración, porque era la semana en que ya empezaba la implementación en el primer colegio. Entonces el tema del minado, los riesgos, todo eso para mí fue muy fuerte, pero al día siguiente decidimos continuar con el equipo y pues sí logramos hacer el proceso. Entonces las aves es una de las cosas que en estas regiones es algo que es una evidencia enorme de la riqueza natural que tiene la región. En medio del conflicto armado, de situaciones tan complejas, poder voltear a mirar y disfrutar en la bicicleta de esos paisajes y la cantidad de veces en Colombia somos el primer lugar en biodiversidad en aves, 1920 punta. Por favor. Y en esta región, o sea, por doquier se podía observar aves. Entonces hicimos ese proceso y algo en particular es que al final de la propuesta de formación lo que yo hago es de la experiencia de los colectivos bicicleteros que les comenté. Lo que yo hago es que los chicos creen un logo y una bandera con un nombre y le pongan todo, se organicen como colectivo y que sigan ellos como haciendo rodadas y se apropien del tema, todo el tema de empoderamiento. Entonces, en un colegio en particular que teníamos un Nictivius, que es una ave nocturna, que tiene el rumor de que es una bruja. Entonces todos dicen que es una bruja porque tiene este canto. Y entonces sí le han puesto como el tema de piedras, que le lanzan piedras, que son unas cosas así. Y los chicos lo que hicieron fue tomar esa ave insignia del colegio, le pusieron bien parados en los pedales, hicimos la bandera, todo, y salimos a pedalear, a hacer el reconocimiento de aves a un parque que quedaba cerca del colegio, en donde yo hice el ejercicio con la agencia de turismo, logramos identificar en una jornada 65 especies de aves en ese lugar. Entonces con los chicos nos metimos en un lado, en un lugar nos llevaba el agua arriba porque ya estaba en la temporada de lluvias, pero súper contentos nos metimos, vimos también arahuatos y fue también ese tema como de al final sentarnos, agradecer también al territorio, el tema de pedir permiso antes de ingresar. Entonces toda esta cuestión de que a ellos les queda que en medio de situaciones tan complejas podemos soñar, es válido, mereces lo que sueñas, como decía Cerati, y pues que la bicicleta es una herramienta que nos lleva y nos permite eso, soñarnos y pensarnos otro mundo distinto. Este ritmo que tú oyes. En Toma Única, El Escape. En el cierre de nuestro programa traemos la literatura, la música, el cine, el teatro, esas recomendaciones que nuestros invitados quieran hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión. Natalie, quisiera preguntarte frente a esto, ¿qué les quieres dejar? Además de toda esta experiencia, te agradezco muchísimo porque sé que vas a animar a muchísimos futuros colegas y los que están actualmente, al igual que tú, ejerciendo este proyecto tan lindo de la pedagogía a través de la bicicleta, pues van a quedar muy motivados y entusiasmados. Los elementos para... Sí, quisiera preguntarte qué libro quisieras recomendar, qué película te ha marcado. Listo.
Bueno, yo creo que es difícil elegir una, pero sí podría mencionar en cuanto a películas, me gusta mucho Melancolía de Lars von Trier. Bien. Es una película con unas imágenes surrealistas muy lindas que cada que la veo me veo otras. Y es como ese tema de la sinrazón de la existencia, como ese límite entre cordura y locura, es una cosa absurda, y por la amenaza del colapso de un planeta, así que es un tema muy lindo. En literatura podría mencionar a Gioconda Belli, este libro extraordinaria, es increíble. En el país bajo mi piel. Historias de amor y de guerra, es algo que a mí me marcó muchísimo durante mi formación, porque pues es como el país bajo la piel de mujer nicaragüense, latinoamericana, como niña de una familia acomodada, luego entonces como madre joven, y luego entonces como desde su ejercicio beligerante como sandinista. Entonces todo lo que tiene que atravesar como mujer, historias de amor y de guerra en medio de ese tema de ese contexto tan fuerte latinoamericano. Entonces es una cosa muy linda, un ejercicio autobiográfico, y que uno desde allí empieza también a comprender mejor su poesía. Total. Entonces ese libro para mí es lindísimo. ¿Y en música algo? En música, yo ahorita, y con la experiencia que tengo más reciente de los llanos orientales, y que amo la música llanera, sí me iría por Laguna Vieja de Reinaldo Armas, que de hecho la trabajé con los chicos, la cantamos. De hecho yo cerré con un mini parrandón llanero en un colegio. Les llevé un grupo de música contrapunteando el Señor, una cosa bellísima, lindo. Y les pedí esta canción que cantamos ahí con los chicos, Laguna Vieja. 4 capachos, lindísimo. Yo quisiera recomendar 2 libros que me hiciste evocar cuando estabas aquí haciendo toda la evocación de tu proyecto. Hablabas de las inteligencias múltiples, lo de Howard Gardner, pero hay un libro de él que me gusta mucho, La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas. Y evocaste también muchas veces el juego, entonces qué mejor del Homo Ludens de Huizinga, que me parece que es un texto fundamental también para entender esto que estamos hablando. Natalie, muchas gracias por haber estado aquí en Toma Única en la Pedagógica Radio. No, muchas gracias a ustedes. También para cerrar, elogio de la bicicleta. Los que se han enamorado de la bici y quieren de pronto desde la literatura entender un poco esta pasión que nos mueve por la bicicleta, elogio de la bicicleta de Marc Augé. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de volver a la Pedagógica ahorita con la especialización. Estuve estos 5 años por fuera, y ya ahorita pues con toda conectada en la universidad de nuevo por acá. Esta es tu casa, Natalie. Querida audiencia de la Pedagógica Radio, del programa Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, les decía que la próxima semana estaremos 5 y 6 de septiembre haciendo una celebración, porque hay que celebrar los proyectos maravillosos que tenemos aquí en la universidad, y en especial que fue gestado por nuestra directora, la profesora Carolina Alfonso, y en especial quiero invitarlos el jueves 5 de septiembre a las 2 de la tarde en el Torreón del 4º piso B419. Traeremos de invitado especial al maestro Carlos José Reyes, el gran hombre de teatro, historiador, lo considero la memoria viva de la cultura teatral del país. Viene a hablarnos de lo que es hacer investigación a nivel histórico teatral y a presentar los 3 tomos que le publicó el Ministerio de Cultura, Teatro y Violencia en 2 siglos de historia de Colombia. Les acompañaron en el Control Master Elkin Calvo, en la producción general Yolanda Barrantes, en comunicaciones Laura Chávez. Soy Ricardo Ruiz Angulo, docente de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, y les digo hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.